el plan de los presos liberados. Facho alert. Son futuras patrullas que amenazan jueces y que te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. Acabas de escuchar a Felicitas Becar Varela. Ella es una senadora provincial de la provincia de Buenos Aires, macrista, que denuncia un plan estratégico para hundir a la Argentina. Capaz la reconozcas porque trabajó en Jugate Conmigo, ¿te acordás? El programa ese que hacía Cris Morena en los 90. Resulta que ahora se dedica a la política y dice cosas como estas. A propósito de esto, vamos a hablar de las condiciones que se viven en las cárceles del país, de las mentiras que dicen los burócratas sindicales para justificar la rebaja salarial y algo muy importante, te vamos a mostrar las luchas que están dando sectores de trabajadoras y trabajadores contra las consecuencias económicas y sanitarias de esta pandemia. También te vamos a contar algunas noticias del mundo. Arrancamos. No es joda, decía Felicitas en el audio que escuchaste antes. Pero la verdad es que es bastante difícil no reírse de la ridiculez que dijo, ¿no? Mientras haya gente así, quizás podamos aprovechar y en este programa hacer una sección fija que sea la bizarreada del día. A la derecha macrista se la ve muy nerviosa agitando fantasmas porque no sabe cómo ubicarse en este escenario político. Si hay algo, y escucha bien, de lo que el gobierno nacional no está haciendo es hundir al empresariado, como nos dice Felicitas. Mucho menos liberar presos para ese plan. Más bien está haciendo todo lo que pueda para salvar al empresariado. No les tocó un centavo, por ejemplo, ni a los bancos, ni a las patronales del campo, ni a las privatizadas que en un día como hoy dejaron sin luz a más de 50.000 hogares. Además, a la clase empresaria el gobierno también le permite despedir, a pesar de haber promulgado un decreto que lo prohibía, y rebajar salarios. ¿De qué complot habla entonces Felicitas? A todo esto, además, el oficialismo sigue sin presentar el proyecto para afectar las grandes fortunas, al contrario que el Frente de Izquierda, que sí lo presentó, un proyecto mucho más profundo, además, con sus diputados Nicolás del Caño y Romina del Pla. Como dice Del Caño, el gobierno se toma su tiempo para presentar este proyecto, pero para rebajar salarios son bastante rápidos. Para hablar sobre las condiciones en las que se viven en las cárceles del país, hablamos con Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda. Escuchá lo que nos dijo. Las condiciones de las cárceles argentinas, como es público, son deplorables. Hacinamiento, malos tratos, bajas condiciones de salud, salvo para los que tienen privilegios, como siempre lo han tenido en ellas, como los casos de los genocidas que hemos denunciado reiteradamente. La situación es una situación estructural que obviamente no es una exclusividad de la Argentina, pero en la Argentina tiene dos grandes hitos que han llevado a la situación actual. El primero, podríamos decir, desde hace unos años, con todo lo que empezó con las famosas leyes Bloomberg, que comenzó a subirse mediante cambios legislativos las penas, y esto llevó a que cada vez haya menos delitos excarcelables. Eso fue generando lo que se ha dado en llamar una inflación penal, que hizo que cada vez más personas estuvieran presos por delitos menores. Escuchá ahora esta parte de Miriam porque nos explica por qué se llega a esta situación. Con el gobierno de Macri la situación se agravó muchísimo porque cambió las leyes de ejecución penal, es decir, las leyes que regulan qué personas pueden obtener la libertad, con un alto grado de demagogia, fingiendo que todos los que están detenidos son homicidas o violadores, cosa que es falso desde el punto de vista estadístico. Las cárceles federales, entre esos dos tipos de delitos, no llegan al 10% o rondan el 10% de los detenidos que hay en las mismas, es decir, se utilizan delitos muy, muy repudiables para justificar que nadie puede salir preso. Este es la consecuencia directa del estallido actual y que tiene responsables, porque el peronismo también votó esas leyes.
Ahora vamos a pasar a otro tema, porque hoy Héctor Daer, uno de los miembros de la CGT, habló con varias radios para justificar lo injustificable. Es la rebaja salarial que pactó la CGT con los empresarios y el gobierno. Escuchá lo que dijo. Llegar a un acuerdo con la Unión Industrial para la reducción de salarios cuando las empresas no trabajan. Primero, no es una reducción de salarios, ¿no? Entendamos que la mayoría de los trabajadores no está prestando tareas. Y esto lo que acerca es certidumbre en dos aspectos. Uno, en establecer un piso de ingresos y garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores durante un determinado periodo. En esto quiero decir también que hubo una participación muy fuerte de los funcionarios, digamos. Esto no es que nos sentamos un día con los empresarios y quedó plasmado. Esto se viene conversando con el ministro de Trabajo, con el ministro de la Producción. Y si esto no es una reducción de salarios, ¿qué es entonces? Mientras Daer dice cosas como estas, hay trabajadoras y trabajadores de distintos lugares del país que se organizan y luchan contra las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia. Esto no lo vas a ver en ningún otro medio. Así, aquí, en La Izquierda Diario, sí. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, los mineros de Andacollo paralizaron y tomaron la planta porque les adeudan salarios de marzo. Míralos. Hola, soy empleado de la empresa Trident de Andacollo. Hace un mes que no cobramos nuestros haberes, ya estamos próximos a cobrar lo del mes que viene. Y somos muchas familias las que dependen de nuestro trabajo, de nuestra empresa. Y el gobierno no nos da respuesta hasta ahora. Así que esperamos que nos den una mano. Entre LEU, trabajadoras y trabajadores textiles realizaron una masiva marcha contra la rebaja salarial del 50% que pactó su gremio, que es la Asociación Obrera Textil, con los empresarios. En Tucumán, trabajadores del Ingenio San Juan realizaron un corte en defensa de sus puestos de trabajo. Y en este momento nos avisan que los trabajadores de Clarín denuncian que la patronal les informó que su sueldo lo cobrarán en cuotas. Estas y otras denuncias las encontrás siempre en nuestro sitio, laizquierdadiario.com. Y sabés, te lo recuerdo, que siempre que vos quieras nos podés hacer llegar tu denuncia. ¿Cómo? Nos tenés que escribir al 11 23 40 98 64. Y ahora vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires, porque los trabajadores de la salud realizaron una jornada de lucha para visibilizar sus reclamos. Entre esos reclamos, ustedes lo saben porque siempre los pasamos, están la necesidad de pedir más insumos básicos para poder trabajar y cuidados mínimos para las y los trabajadores de ese sector que hoy representan el 14% de los infectados por COVID-19. Vamos a escuchar a Patricio Delfino, que es médico, y nos explicaba lo siguiente. El problema del alto porcentaje de trabajadores de la salud contagiados, que es el 14-15% aproximadamente, es el más alto a nivel mundial, no tiene que ver con la falta de cuidado de los trabajadores, sino con las malas condiciones de trabajo que tenemos en este momento. Estamos en emergencia sanitaria por el COVID, dengue y sarampión, y la verdad es que el sistema de salud público no se encuentra en condiciones de afrontar de manera adecuada la emergencia sanitaria por la falta de insumos principalmente, lo que tiene que ver con las condiciones habitacionales, la situación económica. La mayoría de los trabajadores del Bajo Flores tienen trabajos informales, viven de la economía informal, y las medidas de la cuarentena afectan directamente la situación económica. Entonces, es una situación de salud mucho más compleja, o sea, no es solamente el COVID o el dengue o el sarampión, sino todo lo otro que hace a la parte económica y social, y con una serie de políticas que hasta ahora son claramente insuficientes. Hoy fue un día de fuertes lluvias y tormentas. Más de 50.000 hogares se quedaron sin luz en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente esto no es la primera vez que pasa, pero una cosa son las lluvias y otra es cómo actúan las empresas. Y para esto te voy a contar un dato. Durante el gobierno de Macri, las privatizadas que hoy llevan adelante el desarrollo de los servicios públicos ganaron más de 3 millones de dólares por día. 3 millones, ¿eh? Escuchaste bien, para que caiga una gota y vos te quedes sin luz. Además van a seguir ganando porque los tarifazos, si bien fueron congelados, lo que no fueron es suspendidos.
Pero mientras esto pasa en Argentina, en Estados Unidos los casos de coronavirus ya superaron el 1.000.000, muchísimos. Tienen más de 57.000 muertos. Es una cifra que duplica ya las estadísticas de Italia. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud informó que ha habido un aumento preocupante del virus en América Latina y llamó a los gobiernos a no bajar la guardia y fortalecer los sistemas de salud. Ahora nos vamos a Brasil, porque en el marco de una crisis política y social que atraviesa ese país, un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó investigar al presidente Jair Bolsonaro por las acusaciones que hizo Sergio Moro, que era el ministro de Justicia hasta hace muy poco. Moro acusa a Bolsonaro de interferir en investigaciones policiales para beneficiar a sus hijos. Hay que recordar que antes de todo esto, el Tribunal Federal, Bolsonaro y Moro eran aliados en la persecución política contra Dilma Rousseff y Lula da Silva. Nada bueno va a poder venir de esta vía. Mientras tanto, Brasil registra números alarmantes. 474 muertes en 24 horas y supera a China en cantidad de fallecidos. Ahora sí, nos vamos a ir, pero antes de terminar te quiero hacer una invitación especial para este viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Las y los trabajadores escribimos nuestra historia con la lucha internacional, como la pelea por la jornada de 8 horas que gestó el 1 de mayo. Hoy, con el planeta sacudido por la pandemia, se demuestra que el mundo depende de nosotros, que estamos en la primera línea de combate contra el virus y hacemos funcionar los servicios e industrias esenciales. Frente a la destrucción de los sistemas de salud y la precarización de nuestras condiciones de vida y trabajo que impulsan los capitalistas y sus gobiernos, comienza a surgir otra primera línea de luchas obreras y populares, anticipando lo que vendrá cuando se profundicen los ataques ante la crisis que buscan descargarnos. Este 1 de mayo seamos miles conectados simultáneamente en el acto internacionalista desde distintas partes del mundo, formando una sola red internacional destinada a organizar y ampliar la primera línea de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que encabezará las luchas por venir y se prepara para su triunfo. Que la crisis la paguen los capitalistas. Las y los trabajadores. Nos vamos. Si te gustó el video, te pido que nos hagas un comentario, nos des un like, te suscribas a nuestro canal y nos sigas en las redes sociales. Nos vemos mañana. Chau.